Hola y bienvenido al módulo 4. En el módulo pasado, como te diste cuenta, hablamos de los elementos de la narración periodística, pero en este módulo vamos a hablar de los elementos de la narración literaria, los cuales corresponden a los cuentos, obras de teatro, historias, etcétera, etcétera. Todos estos elementos están compuestos de diversas partes para su análisis, los cuales vamos a ver en este video. Primero, comencemos con lo primero, el narrador. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador según la información que se dispone para contar la historia y el punto de vista que se adopta para atraer al lector. Tenemos de tercera persona, en este caso es el narrador omnisciente, el que lo sabe todo en la historia y de los personajes. Tenemos el narrador observador, que solamente se dedica a describir el paisaje como lo haría una cámara de cine. En primera persona tenemos el narrador protagonista, el cual también es el personaje principal de la historia. Tenemos el narrador personaje secundario, que es un personaje obviamente que es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. Y tenemos de segunda persona, el cual crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a alguien que lo esté escuchando. Vista la función del narrador, sigamos con el cuento. El cuento es una narración oral o escrita de un hecho real o ficticio, deriva del latín que quiere decir cómputo. De ahí adquiere el sentido de enumerar sucesos. En sus inicios el cuento era de carácter oral, luego pasó a la forma escrita. Al cuento se le puede llamar de diversas formas, apólogo, relato, fábula, etc. Y los cuentos más antiguos datan de China. Los de la lengua castellana son los más recientes y son los que conocemos hoy en día. El cuento se caracteriza con las siguientes características. Brevedad, se narra lo más importante. Tensión, es la forma generalmente lenta y pausada que te va llevando a vivir el cuento. La tensión te revela las causas de los hechos. Y finalmente, la intensidad, el momento donde predomina especialmente la acción, el momento culminante, el clímax o lo más importante del cuento. Los elementos del cuento son, en general, cosas que se ven en muchos elementos literarios, pero generalmente los podemos reducir a 7 elementos principales. El primero es la acción, el conjunto de todos los acontecimientos que ocurren en un relato. El segundo es la atmósfera, sentimiento con el que prevalece durante toda la acción. El tercero es el ambiente, el cual es el tiempo y lugar donde ocurren los hechos. El cuarto es los personajes. Cuenta con pocos personajes. Estos tienen una importancia vital, ya que son ellos quienes tienen el conflicto y tienen que darle solución. Se distinguen en principales y secundarios. El personaje secundario forma parte de esa acción que gira en torno del personaje principal. Luego tenemos el número 5, el asunto, que es lo que se cuenta, el desarrollo de los sucesos de la narración. Es una síntesis del cuento. Tenemos después el tema, la idea central, el mensaje básico del autor que pretende dar a los lectores, la idea en torno a la cual gira la acción. El tema se desprende del asunto. Y finalmente, como mencionamos en un principio, tenemos el narrador, quien es que cuenta la historia y en algunas cosas es el protagonista. De igual manera, para darle un seguimiento al cuento, tenemos 3 elementos que nos dan el tiempo o el ritmo que lleva. El primero es la exposición. El autor nos presenta los personajes y la situación a la cual se está enfrentando. En segundo, llega el desarrollo. Presenta el progreso de los sucesos desde que empieza el conflicto hasta llegar al punto culminante, el de mayor tensión. Y por último, tenemos el desenlace, en el cual se resuelve el conflicto, el cual puede terminar con un final feliz o un final triste. Después del cuento tenemos el famoso poema. El poema es un elemento literario el cual siempre se ha utilizado para describir sentimientos románticos, de seriedad, de tristeza, drama, etc. El poema es papá de la canción y tiene varios elementos que lo componen. El primero es el ritmo. El ritmo es el tiempo que lleva el poema, qué tan rápido va, qué tan lento va y qué tan comprensible puede llegar a ser por este ritmo que estamos hablando. Después tenemos la rima. La rima son las últimas vocales o consonantes de cada frase que tenemos, que se llaman versos, que suenan igual y que le proveen una lírica o algo musical al poema. Y después tenemos las estrofas. Las estrofas están compuestas de versos. Los versos, como acabamos de decir anteriormente, son las oraciones que componen el poema y que pueden tener rima. Si lo vemos de un orden lógico, los poemas están compuestos por estrofas. Estrofas que dan lugar a versos. Versos que tienen rima y que llevan un ritmo para entretener al lector.
Aparte tenemos elementos que constituyen el contenido del poema, es decir, el tema. Puede ser sencillo, puede ser profundo, puede ser original o cotidiano, pero siempre tiene que ser un efecto estético, de figura, de arte. Esas figuras pueden ser de palabras, esas figuras pueden ser semánticas o pueden ser figuras de pensamiento o filosofía. Después de los poemas tenemos un elemento literario muy importante que se llama teatro. Hay que recordar que el teatro es un género literario que nace con vocación de ser representado en un escenario frente a un público. La naturaleza propia del género explica que sus elementos sean de dos tipos, textuales o escritos y espectaculares, actuados. Los elementos básicos de un texto teatral o un guión son las acotaciones o las indicaciones que el autor ofrece al director o a los actores sobre la manera de representar la obra, los diálogos, que son las cosas que se tienen que decir los personajes, sus sentimientos, frases, narraciones o acontecimientos. Y tenemos los apartes o los pensamientos que se dicen en voz alta para que el público lo escuche, dando una noción de que el personaje está pensando. Los elementos del teatro como espectáculo tienen que ver con la representación. Esto es lo que el espectador considera para el teatro, que es la iluminación, el set de luces y cómo éstas influyen en el escenario y cómo iluminan a los personajes o a la utilería o a cualquier parte del elemento del escenario, la caracterización, que es vestuario, maquillaje, peinado, la actuación de los actores, los gestos, la voz, la manera de andar, la manera de dirigirse los unos a los otros, el sonido y la música, los cuales dan un ambiente más completo a la obra de teatro, y el atrezo o la utilería, mejor dicho, que son todos la vestimenta, los utensilios o cualquier otra cosa que compone la escenografía de fondo. Para esto, el teatro tiene dos tipos esenciales. Se divide en dos tipos esenciales. Se divide en tragedias. Estas suelen estar protagonizadas por personajes nobles a los cuales les suceden cosas extraordinarias, generalmente de ámbito triste o de ámbito desafiante. Y tenemos las comedias, las cuales están estelarizadas por personajes vulgares, pero no vulgares en el sentido humano de la palabra, sino vulgares en el hecho de que causan risa, causan comicidad. Generalmente entretienen al espectador para hacerlo reír. Y el desenlace, desgraciado o feliz, es la hora importante o el momento importante que determina si una obra se trata de ser una tragedia o una comedia. Las obras de teatro se dividen en actos y generalmente se dividen en 5 actos máximo. Pueden ser de 3, pueden ser de 2, pero no llegan más de 5. Gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.